¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Después de la indemnización en diferido que Dolores de Cospedal explicó que se le concedió a Luis Bárcenas, el Partido Popular, en concreto Esperanza Aguirre, ha inventado una nueva versión de este procedimiento. Beltrán Jiménez dimitió como gerente del PP de Madrid tras verse salpicado por el escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid, pero al día siguiente de ser dado de baja en la Seguridad Social en el PP Nacional, fue dado de alta en el PP de Madrid. La maniobra no ha pasado desapercibida ni siquiera dentro del Partido Popular. Escuchen lo que decía de este asunto hoy Dolores de Cospedal. El mismo día que conocimos esa situación, la obligación mía como secretaria general era tomar una decisión y la tomé inmediatamente, que es que esa persona dejaba de ser gerente del Partido Popular. El Partido Popular de Madrid tenía a esta persona contratada y ha querido seguir con ese contrato como trabajador. Y eso es lo que yo le puedo decir. El Partido Popular de Madrid tiene que dar esa explicación. Esto decía Dolores de Cospedal. Escuchen lo que trataba de no decir Celia Villalobos. Despidió al gerente, don Beltrán. Partido Popular, yo no tengo nada que decir. Hombre, pero absolutamente nada que decir. Una baja ficticia, vicepresidenta. Absolutamente nada que decir. Bueno, nada que decir la diputada del PP, Celia Villalobos. Escuchen también lo que ha dicho la oposición. De las figuras es muy creativo, ¿no? Acuérdense que utilizó las indemnizaciones en diferido. El PP está con estos mecanismos en relación a la corrupción en la teoría de la señora Cospedal, que es todo simulado y en diferido. Y para eso vale lo que ocurrió con el señor Bárcenas, ahora con el gerente del PP, con el señor Matas y con cualquiera que tenga que ver con el Partido Popular. Hoy hablaremos de la particular forma que algunos tienen de abordar y de entender el compromiso con la transparencia y la honestidad. Medidas más firmes, al menos en apariencia, parece que ha empezado a tomar la Casa Real desde que la dirige Felipe VI. Vean estos objetos. Bueno, pues todos ellos y muchos más son regalos que recibió el anterior jefe del Estado. Ya lo han visto, mansiones, yates, coches de altísima gama, en fin, todo un tesoro que Felipe VI se ha propuesto regular a través de un nuevo régimen jurídico que estará disponible a finales de año y que afectará también a sus familiares directos. Marina Cabegato, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Se acabaron los descuentos y servicios privilegiados en los viajes que tenía tanto la familia real como la familia del rey. Eso incluye también a las infantas Elena y Cristina, quienes dejarán de disfrutar de su tratamiento VIP en los aeropuertos cuando entre en vigor este nuevo régimen jurídico sobre los regalos reales. Se busca regular cosas como esta. Es una noticia a la que vamos a ver del Confidencial, en el que se contaba que don Juan Carlos y el gobierno se repartían los 2 Ferrari regalados por un jeque árabe. Uno se quedó en el parque automovilístico del Estado y el otro sigue en poder del anterior monarca. Cada coche vale 209.000 euros. La Casa Real asegura que a partir de ahora todo se regulará y dejaremos de ver imágenes como esta otra, la de Urdangarín, hace una semana embarcando en un avión desde una furgoneta VIP y separado del resto de los pasajeros. Estas medidas, Fernanda, entrarán en vigor en el año 2015. Pilar García Negro, muy buena noite. Moi boa noite. Necesitan ser regulados este tipo de regalos que, polo que se ve, non eran menores. Necesitaríamos que se disolvesen. Como aqueles, Que se autodisolvesen. Que se autodisolvesen, como aquelas grabacións dos filmes ou telefilmes da miña infancia. Autodestruirase en 15 segundos. Eu coido que máis ben aponta o asunto a unha cosmética, que non toca, non rabuña para nada, pois o esqueleto ou a armazón da institución e de todo, de onde procede, da súa herdanza e de todo o que significa un cargo non eleito, unha monarquía herdada do regime anterior, e agora, pois, parece que priva a moda de ir edulcorando ou facendo así unha limpeza, o que eu denomino pola fábula aquel do xardineiro, ir pintando as follas de verde, non? Cando a planta está
tocada ou cando afectada pola choiva ácida, non? Rubén Pérez, moi boa noite. Boa noite. A fábula do sardineiro, o que está acontecendo Eu creo que en relación ca transparencia, moi ca gráfica, corrupción. ademais, creo que é a demostración dunha institución casposa, un jeque árabe, a maior parte de amigos do rei de ditaduras árabes que logo fixeron na Costa do Sol o que lles deu a gana coas promocións inmobiliarias. Eu creo que xa non é a cuestión só da cosmética de quen lle regalaba ou quen un Ferrari a un xefe de Estado, non? Cousa que en calquera outro país onde hai unha república sería absolutamente un factor de dimisión inmediata, non? De calquera primeiro ministro de Portugal ou de Francia ou dun país que ten unha república consolidada, non? Eu creo que é unha institución casposa e dentro de todo iso, pois que un jeque árabe regale un Porsche, pois entra dentro dese casposidade casi cutre que teñen feito. Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas da a noches. veces incluso la sensación de que hay más reflejos desde la jefatura del Estado que desde algunas instituciones democráticas, como pueden ser los partidos políticos. No sé cómo lo ves. Yo creo que tiene mucho que ver que tiene la jefa de marketing, la directora de la campaña de marketing, la tiene en casa, ¿no? Y entonces, aunque solo sea al comer alguna vez al mediodía con ella, pues algo se le ha pegado. Yo discrepo de todo lo que acaba de decir Rubén. O sea, a mí me hace mucha gracia esto de que las monarquías son casposas y luego las dictaduras de izquierdas supuestamente progresistas son supermodernas y avanzadas. Esto es muy simpático. Yo creo que tiene que haber un término medio. Yo creo que es una jefatura de Estado, que es una figura, que está de acuerdo. Yo respeto mucho a la gente que está en contra, pero mientras sea legal y reconocida en la Constitución, pues habrá que pedirle que funcione con transparencia y claridad, y en ese sentido me parece que es justo aplaudir el esfuerzo que ha hecho pues, el nuevo rey de intentar adecuar la monarquía, al menos en ese pequeño apartado, al siglo XXI. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda, ¿Se está buenas noches. reaccionando adecuadamente con el volumen de la indignación popular en torno a la corrupción? No solamente hablo en este caso de la Casa Real, sino también de esta otra noticia que comentábamos antes, de esta jugarreta que ha hecho el PP de sacar por una puerta al exgerente del PP madrileño y de meterlo por la otra también en el PP madrileño. Bueno, yo lo que saco como conclusión de todo esto es que me da la impresión, bueno, ya se dijo aquí, ¿no?, que la Casa Real es mucho más ágil, ¿eh? Entre otras cosas probablemente porque no hay que discutir nada, ¿no? Está claro quién manda y punto, ¿no? En fin, a mí me parece, por lo que se refiere a la Casa Real, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, o que están haciendo un esfuerzo, y ojalá lo consigan, ¿no?, de airear la institución, de abrir las ventanas. Y después, con lo que respecta a los partidos, yo te digo una cosa, es decir, yo cada vez tengo más dudas de la capacidad que tienen los partidos políticos para poder limpiarse por dentro, ¿no? Expulsar la tenia que tienen de la corrupción, del ejercicio despótico del poder, de la falta de democracia interna. Es decir, yo creo que el curso de los acontecimientos no apunta hacia ahí, ¿no? Es decir, yo creo que conforme pasa el tiempo se está viendo que son unas instituciones casi decrépitas, ¿no? Hablábamos de la monarquía y es bastante cierto, más que la monarquía. Y es cierto que en la última encuesta del CIS, esta que ha sido tan comentada por motivos diversos, aparece la monarquía, y sí que es verdad que aparece como una de las instituciones más valoradas en estos momentos, una vez que se produjo ese relevo al frente de la misma, como sabemos, bueno, representado en la cabeza de Felipe VI. Gonzalo Trenor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Hay un problema con los partidos políticos, como apuntaba Julio Sequeiros? Bueno, problema... ¿De falta de reflejos, de que no se acaba de entender lo que está sucediendo? No, a veces falta de reflejo, hay una gran falta de reflejo. Es verdad, las organizaciones a veces toman las decisiones mucho más lento de lo que a lo mejor los tiempos periodísticos o lo que la sociedad puede exigir. Pero bueno, eso es una deficiencia en el ritmo. En cuanto a lo que estás diciendo, en cuanto a lo que estás refiriendo a la contratación, no estoy para nada de acuerdo con lo que decís, para nada. Creo que estamos hablando de una cuestión de ámbito puramente laboral, un ámbito, este señor trabajaba, era un empleado del Partido Popular de Madrid. Las explicaciones las sabemos, Gonzalo. No, ya, las sabéis, pero es que aquí, a la hora de defender los derechos de los trabajadores, a veces nos olvidamos completamente de eso. No, vamos a hablar con calma de este señor. Salvo que haya una sentencia judicial que diga que no sé qué tal, este señor tiene sus derechos laborales. Entonces tampoco puedes disponer de la vida de la gente como uno le gustaría. Bueno, hablaremos de este señor, efectivamente, del que era gerente del Partido Popular, que públicamente en rueda de prensa dijo que daba un paso atrás. Gerente era trabajador. Bueno, vamos a hablar de este tipo de decisiones que competen a los partidos políticos, y vamos también a hablar de Cataluña. Como saben, la Fiscalía finalmente ha decidido querellarse contra Artur Mas y contra 2 de sus consejeros por la pseudoconsulta del pasado 9 de noviembre. Marina Chiavegato, ¿contra quién va a ser esta querella y por qué?
Artur Mas, Fernanda y también su número 2, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. Torres Dulce les denuncia por 4 delitos supuestamente cometidos durante el 9N: usurpación, malversación, desobediencia y prevaricación. Los fiscales catalanes se habían negado a seguir adelante con la querella, pero hoy el fiscal general del Estado consiguió el apoyo de casi toda la Junta de Fiscales. Solo un miembro se posicionó en contra, Fernanda, de este reproche legal a la Generalitat. Bueno, pues la decisión la tomaban, seguro que ya lo saben, la Junta de Fiscales a instancias de la Fiscalía General del Estado después de 4 horas y media de reunión en la que buscaron argumentos jurídicos para sustentar esa querella que, como saben, los fiscales catalanes no acababan de ver. Han mostrado su desacuerdo con que la organización de ese 9N fuera constitutiva de algún tipo de delito. Una decisión, la de querellarse, que ha llevado al diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Alfred Bosch, a rebautizar al fiscal general del Estado. Escuchen cómo lo llama él. Yo creo que el gobierno español se está equivocando, está recurriendo al fiscal general, ¿no? Yo me pregunto si quieren que el fiscal general del Estado se convierta en el mamporrero general del Partido Popular. Me pregunto si es lo que quieren. Bueno, pues ese bautismo que salía hoy de la boca de Alfred Bosch en referencia al señor Torres Dulce. En Galicia tenemos algunas noticias sorprendentes. La más llamativa, quizás, de las últimas horas tiene que ver con el Partido Popular y con el Bloque Nacionalista Galego. Según Xavier Vence, como saben, portavoz nacional de la organización frentista, Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, habría fichado, atención, fichado a la alcaldesa nacionalista de Abola. O señor Baltar está nos últimos tempos facendo operacións de fichaxe de alcaldes e parece que non pode moverse nada na provincia de Ourense se non é baixo a supervisión e control da Diputación de Ourense. Bueno, y hasta ahora seguimos pendientes de la salud de la duquesa de Alba. Continúa en el Palacio de Dueñas, en Sevilla, acompañada de su familia y en estado de semi-inconsciencia, es lo que dicen las últimas noticias. Una mujer, Cayetana de Alba, que representa a la aristocracia en mayúsculas y cuyas propiedades son así de amplias y de llamativas. Marina Carregato. Se calcula, Fernanda, que sumando todas sus propiedades, la duquesa de Alba posee unas 34.000 hectáreas. Son al menos 30 palacios y castillos, pisos, fincas, joyas y un legado artístico valorado en más de 2.000 millones de euros. El legado de la duquesa de Alba nos deja cifras exorbitantes. Aquí van algunos ejemplos. Es la dueña de los espectaculares Palacio de Dueñas en Sevilla y de Liria en Madrid. Este último está tasado en poco más de 2 millones de euros. Y ojo, porque también tiene propiedades aquí en nuestra comunidad, pero eso se lo contamos luego, Fernando. Bueno, pues haremos un repaso por las propiedades del Ducado de Alba y yo no sé qué le sugieren estas imágenes. Bueno, pues corresponden a una operación contra el contrabando de tabaco que tenía lugar aquí en Galicia hace 30 años. Hoy queríamos detenernos en esta actividad, sorprendidos por la reaparición de un fenómeno delictivo que creíamos que era ya algo del pasado. La semana pasada, sin ir más lejos, 22 personas eran detenidas aquí en Galicia en una operación contra este tipo de contrabando, así que hemos invitado a una persona que sabe mucho de esta actividad, Enrique León. Muy buenas noches. Buenas noches. Excomisario de policía, tuvo una intensísima actividad en los años duros del narcotráfico en la zona de Vilagarcía de Ourousa. Sí. Lo era cuando fue la operación Nécora. Sabe mucho de cuáles fueron los orígenes de este contrabando de tabaco, de cómo se traspasó después al denominado narcotráfico, así que queríamos contar con su opinión sobre lo que está sucediendo. ¿Vuelve a haber contrabando de tabaco o nunca dejó de haberlo? Yo creo que dejó de haberlo en una gran medida. Lo que pasa es que siempre habrá quedado unos resquicios y ahora parece que resurge. Pero lo que sí es verdad es que como los años 78 al 82 va a ser difícil. Y es por una razón de ser muy sencilla, además. Del año 78 al 82 pasaron unas cosas que dieron lugar a ese boom del tabaco. Primero, la aprobación de la Constitución. La Constitución estableció... ¿La Constitución también tenía la culpa del al contrabando contrario, de tabaco? No, al contrario. La Constitución prohibió que penas privativas de libertad fuesen impuestas o no fuesen impuestas exclusivamente por tribunales de justicia o por jueces. En aquel momento, los delegados de Hacienda al contrabando de tabaco podían sancionarlos con
multas, con infracciones pecuniarias, pero también con penas privativas de libertad. Se endureció la pena, digamos. No, y además este se empezó al principio de legalidad, que lo estableció la Constitución. No se puede poner ninguna pena privativa de libertad si no es dictada por un juez o un tribunal competente. Y se acabaron las cosas. ¿Qué pasó? Que en ese momento, pues contra las personas que se dedicaban al contrabando de tabaco dejaron de tener miedo a las penas privativas de libertad y solo tenían que preocuparse de las sanciones económicas. Pero en aquel momento la legislación tampoco era lo que fue después, lo que es en este momento. Entonces ellos sabían muy bien, ellos y sus asesores legales, cómo hacer para no tener que pagar nada. Lo que hacían era poner todos sus bienes a nombre de un testaferro, separarse de su mujer, aunque seguían viviendo en la misma casa, seguían manteniendo la misma familia, todos los bienes a nombre de su mujer, y entonces, pues bueno, eso se tal. Pero en el año 82 las autoridades se dieron cuenta de que esto era un problema que si no se le ponía freno iba a convertirse en algo fuera de lo normal, y en el año 82 se estableció la Ley Penal de Contrabando, una ley orgánica, me parece que era la 17 del 82, del mes de julio, y entonces a partir de ese momento el contrabando de tabaco empezó a tipificarse como delito a partir de una determinada cantidad. Entonces ya empezó a compensarles traficar con algo que tenía más rendimientos económicos. Una parte de ellos fue cuando se pasaron a... Bueno, pues vamos a entrar en detalles, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha pasado bueno, pues en los últimos tiempos, con esa sensación que tenemos de que hay un repunte de esta actividad, no sé si coincidiendo con la crisis económica o con qué. Así que vamos a conocer algunos datos precisos de estas últimas operaciones. Casi 30 años separan las imágenes de esta incautación de estas otras grabadas hace apenas unos meses. Parecía cosa del pasado, pero el contrabando de tabaco ha vuelto, y con fuerza. Casi erradicado desde el 94, cuando se llevó a cabo la última macrooperación, la subida de los impuestos tabacaleros y la falta de trabajo han resucitado el negocio. Vigilancia aduanera vuelve a hacerse con miles de cajetillas, 270.000 en la última redada, que se saldó con 50 detenidos, 22 en Galicia, la pasada semana. En enero del 2012, la Fundación Galega contra el Narcotráfico advertía a V Televisión de que el contrabando volvía. No solo no ha terminado, sino que se está rearmando y diversificándose con otros modos de hacer tráfico. Y estaba en lo cierto. 2 años más tarde, el aumento ha sido exponencial. Los capos arausanos han vuelto a sus orígenes. La diferencia es que si antes los alijos procedían de puertos como el de Amberes, previa compra en Suiza, y eran interceptados por las planeadoras a su paso por Galicia. El distribuidor de Suiza les traía el barco a 50 o 60 millas de la costa. Ahora descargan sucedáneos de las grandes marcas Winston, Marlboro, producidos en China o en fábricas clandestinas, y que llegan por mar escondidos en contenedores al puerto de Vigo o por tierra, a través de Portugal. Andorra, Canarias y Gibraltar son los puntos de partida. Galicia ha recuperado el título de principal puerta de entrada del tabaco ilegal en España, por encima de Andalucía. El 80% del coste del tabaco son impuestos. Las cajetillas que se venden en mercados como el de Apedra, en bares o en la calle, son sustancialmente más baratas. De ahí el negocio. Los estancos aseguran que las ventas ilegales representan más del 12% del total, después de la opulencia y de los miles de millones que les aportó a los narcos la droga. ¿Quién iba a pensar que el tabaco sería de nuevo el objeto de deseo? Su vieja experiencia manejando las lanchas, su conocimiento de la ría, la situación y la amplitud de la misma, convirtieron a Arousa en un eje central del mercado negro en los 80. Los winstoneros, como se llamaban los traficantes, eran empresarios respetados y admirados por sus vecinos, con nombre y apellidos propios. José Ramón Barral Nene llegó a ser alcalde de Ribadumia con Alianza Popular. José Ramón Prado Bugallo, alias Tito Miñanco, presidente del Club de Fútbol de Cambados. Marcial Dorado se codeaba con políticos. Vila García de Arousa era conocida como Villa Mercedes por la cantidad de coches de alta gama que circulaban por sus calles. El negocio era prácticamente impune, pero todo cambió cuando los traficantes se convirtieron en capos que negociaban con mafias colombianas, y la cocaína y el hachís, mucho más rentables, sustituyeron al tabaco. Bueno, poco fastidiado, pero aquí estamos. Galicia vivió uno de los momentos más oscuros de su historia. Los que entonces lucharon para que se terminara no quieren que vuelva a repetirse. Bueno, Enrique Leo, que estábamos viendo imágenes de una época muy concreta de la historia de este país que usted vivió bueno, pues en el centro. ¿Qué recuerda de aquellos días? Los recuerdos son
excepcionales, para mí excepcionales, porque yo me lo pasé muy bien trabajando en mi profesión. Fueron de una gran intensidad, efectivamente. Y fue eso, esa fue la génesis y el paso del contrabando de tabaco al narcotráfico. En esa zona, concretamente en la comisaría de Villagarcía de Arosa, se hizo una investigación cuando se estableció la ley penal de contrabando, y se hizo una investigación que fue además auspiciada y dirigida por un juez de instrucción de Cambados, que hoy es el presidente de la Audiencia Provincial de Coruña. Y bueno, José Luis Seoane, supongo que le conocen bien. Este señor fue el primero que hicimos una gran investigación en la que no se intervino una gran cantidad de tabaco. Lo que sí se intervino fue una gran cantidad de documentación y se pudo establecer cuál era el funcionamiento de aquellas familias que se dedicaban a eso. Entre ellos Sito Millán, que formaba parte de una de las familias. Y ese fue uno de los contrabandistas que dio el salto al narcotráfico. ¿Por qué Galicia y por qué Arousa se convirtieron en su momento? Porque ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuándo empezó a generalizarse el contrabandeo de tabaco, digamos? ¿Cuándo se convirtió el contrabando de tabaco? El contrabando de tabaco tenía muy buen cartel. La gente en general no lo consideraba como un delito, lo consideraba como lo que era, como una infracción tributaria. Decía, el contrabando de tabaco no es heroína ni es cocaína, dice, eso mata a la gente. Ellos decían, no, esto es una infracción. Es una infracción tributaria, es una cosa que lo que se le saca a esa hacienda, que saque y eso era lo que entonces la gente pues lo considera. Yo recuerdo aquella, no sé si hace mucho tiempo, en una entrevista que le hicieron en una televisión a unos niños en un colegio de Cambados, y uno de ellos dijo que quiere ser de mayor, yo contrabandista como mi padre, o sea, lo cual queda perfectamente asumido. Y luego se creó una economía sumergida alrededor de eso, sobre todo en las zonas costeras, que hay que tener en cuenta que Galicia tiene más de 1000 kilómetros de costa, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo en las zonas costeras. Entonces surgió eso. Yo recuerdo en los años 78, 79, 80, que bueno, por las calles la gente con cajas llenas de zapatos, llenas de billetes de 5.000 pesetas, ¿eh? Y eso era para buscar al contrabandista de turno, dice, oye, inviérteme eso en tu... ¿Estaba un poco involucrada toda la sociedad de una manera o de otra? No toda, pero sí una buena parte, sobre todo la gente que tenía relación. Es una cuestión de principios, Fernando, es una cuestión de principio, lo mismo que pasa con la droga. O sea, si a la gente tiene principios y saben que eso es malo, que es pernicioso para sobre todo la droga, para la sociedad y todo eso, pues a lo mejor dejaría de hacerlo. Pero claro, si usted le ofrece a un chico de 20 años, de 22 años, que trabaja de albañil y que gana 1.000 euros al mes, pero bueno, si dices, oye, si lo de los 1.000 euros si los gana, bueno, en aquel momento a lo mejor gana un poco más. Toma, un paquete con 10 kilos. Tú no tienes que saber lo que es. Coges el coche por la noche o a las 8 de la tarde, lo llevas a Madrid y mañana estás de vuelta. 3.000 euros. Claro, es que no tiene color. O tiene principios o si no, no tiene color el asunto. Eso está clarísimo. ¿Cuál era el circuito del contrabando de tabaco? ¿De dónde venía el tabaco? ¿Cómo eran los contactos? La Reynolds era, en general, a través de Suiza. Había unos señores que controlaban el tabaco de la Reynolds, que eran desde Suiza eran los que controlaban todo. Y eso le iban dando a las grandes familias. Claro, hablan ustedes en este reportaje de 270.000 cajetillas. 270.000 cajetillas, no sé cuántas cajas son. Cada caja, son 500 y pico cajas. Son la cosa, porque cada caja tiene 500 cajetillas. O sea, cuando se cuenta por cajetillas es que la cosa es tal. Que vamos, en aquella época un mercante traía 54.000 cajas a lo mejor, ¿eh? Eso era el negocio, era impresionante. La cantidad de dinero que se hizo a través del contrabando fue impresionante. Entonces, bueno, ¿cómo era un poco el circuito? Porque usted lo tiene muy claro, pero sí. Decía a través de Ginebra, o sea, ¿cómo contactaban con pues los a través de la contrabandistas? Reynolds es una... Usted sabe que el contrabando de tabaco, o sea, el tabaco que venía de contrabando, mejor dicho, era un tabaco que no lo querían en Norteamérica. Era un tabaco que para ellos estaba caducado. Entonces, la propia Reynolds lo metía en el circuito del contrabando para no tener que tirarlo y lo vendía a un precio irrisorio, claro, un precio muchísimo menor. Y entonces, claro, esto a través de unos personajes que vivían en Suiza, y allí salía para todo el mundo, en especial para España, que era en donde más se veía. Y allí era en donde se abastecían ese señor, la Nouviña, donde se abastecía el Sito Millanco y sus adláteres, y así sucesivamente. Y luego ese tabaco lo colocaban... Marcial Dorado Laúde, otro también. Recordamos, probablemente todos los que estamos en esta mesa,
que estaba muy normalizada la compra también de tabaco de contrabando. Incluso durante una época parecía que era mejor. Se buscaba el tabaco de contrabando en los bares. En los bares había una máquina con el tabaco oficial y debajo de la barra, o detrás de la barra, había el otro tabaco. Y mucha gente, incluso yo creo que llegó a estar más caro, porque había un cierto interés en localizar ese tabaco. O sea que había una connivencia también, digamos, por los establecimientos de hostelería, ¿no? Sí, por supuesto que nadie lo perseguía ni nadie, porque precisamente por eso, porque era una infracción tributaria y a nivel de una cajetilla que iba uno a comprar, la señora que lo vendía, yo lo recuerdo en Villa García, donde estuve destinado desde los años 70, pues lo recuerdo perfectamente. Hasta que luego pasa que pues, una vez que se hizo esa operación en el año 82, las cosas empezaron a cambiar. Bueno, ¿y ahora qué está pasando? ¿Usted prevé que esto se generalice o va a quedarse en anécdota? Para nada, yo creo que nunca podrá llegar al nivel que tenía en los años contra el tabaco, porque es que toda la infraestructura marítima que había para traer el contrabando era impresionante, ¿eh? Los barcos nodriza, los pesqueros que hacían de viajes, las planeadoras aquellas con 3.000 caballos de motores, y eso se acabó. Eso se acabó y no, vamos, en aquella zona no se ve una planeadora. Se emplearon en su momento, sobre todo las semirrígidas para la cocaína, pero vamos, está completamente obsoleto eso ya. ¿No considera que entonces esto se vaya a convertir en un fenómeno generalizado? Desde mi punto de vista, creo que no. De todas formas, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que trabajan en eso, ¿eh? Yo no... De aquellos años, aquello fue impresionante. De aquellos años, Enrique León, un día especial que recuerde, una historia especialmente intensa dentro de un contexto de intensidad como nos acaba de contar. Mis mejores, por ejemplo, la detención de Isidro Miñanco en su casa. Le montó un Cristo impresionante a su mujer, fuimos a hacer un registro de casa, yo fui el primero que lo detuve. Yo, el primero que lo detuve con un compañero que está ahora de comisario de Santiago. Lo esperamos en una areta, lo detuvimos y había ya una orden de registro para ir a su casa. Bueno, pues estaba allí su mujer, estábamos hablando de cientos de miles de cajas de tabaco, ¿eh? O sea, de lo que podían meter al año. O sea, se hicieron multimillonarios. Bueno, pues llegamos a su casa, le hicimos un registro y debajo del zócalo de la cocina sacamos un embellecedor de estos, de los muebles y tal, y allí había pues 4 o 5 cartones, tenía la mujer allí guardada para su... Menudo Cristo que le montó a la mujer. Pero tú me quieres arruinar y tal, quería pegarle, menos mal que... Porque tenía esos cartones ahí. Porque tenía esos cartones, o sea que esa era esa anécdota, y anécdotas las mejores, las más tal, las tengo ya con el narcotráfico. Con el narcotráfico, porque decíamos que usted estaba allí cuando fue la famosa Operación Nécora. Sí. Una de ellas, comparta con nosotros una anécdota de esas. Pues mire, en una ocasión hicimos una investigación en la que estaba implicada la familia Charlín, que también son unos conocidísimos. Con la familia Charlín empezaron en el contrabando de tabaco y después en el narcotráfico toda la familia. El patriarca, que era Manuel Charlín Amo, los hermanos, los hijos de él, están en la cárcel todavía, algunos, me parece. Y uno de los hermanos, hicimos una intervención, cuando se hacían intervenciones de barcos, con 4.000 o 5.000 kilos de cocaína, el barco se cogía en alta mar, se abordaba y tal, con los geos y todo, pues se hacían las detenciones inmediatamente. En cuanto se sabía que se había cogido el barco, que era positivo el arisco y tal, pues se iba a hacer las detenciones. Y a uno de ellos, a un hermano, estaba hablando por teléfono en un camping que había en una playa cerca de Villa García, de Villanueva. Y bueno, hubo que ir a buscarlo. Claro, toda la gente que iba a buscarlo eran todos desconocidos, porque eran funcionarios, policías de Madrid, la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces, pues, le cruzamos los coches en un camino que veía y el hombre creyó que venían a cargarse, que eran colombianos que venían por él, debía de tener algún problema y tal, y cuando me vio a mí, vio el cielo abierto y dijo: señor León, qué alegría. Ya quiso venir conmigo y no se separó de mí, ¿eh? No quiso ir en ningún otro coche en el que no fuese yo, a pesar de decirle que era... Prefería a la policía a los supuestos colegas... Claro, los colombianos cobran las deudas de otra manera. ¿Y el famoso Marcial Dorado? ¿Qué hacía en aquellos años? Marcial Dorado, toda la actividad que le conocía a Marcial Dorado fue siempre de contrabando de tabaco. Yo nunca le
le conocí ninguna relación, en ninguna investigación nos salió a nosotros, Marcelo Dorado. Tampoco fuimos los que más lo investigamos. Tenía... O sea, es muy posible que parece ser que él está en la cárcel precisamente por una cuestión de narcotráfico. Vendió un barco a una familia que se dedicaba a eso, y creo que fue el que lo investigó fue el juez Taín, y la condena fue por eso. Le preguntaba por Marcial Dorado, porque veíamos bueno, una de esas famosísimas imágenes de Marcial Dorado con el actual presidente de la Xunta de Galicia. ¿Tenían relación los narcotraficantes con los políticos? ¿Buscaban también penetrar en el sistema, digamos, a través de los representantes políticos? A los narcotraficantes le fue más difícil. Era mucho más normal que fuesen los contrabandistas de tabaco. Los narcotraficantes, yo creo que los narcotraficantes no tenían el aprecio social que tenían los contrabandistas de tabaco. Los narcotraficantes siempre fueron gente repudiada. Normalmente siempre fueron gente repudiada. Otra cosa eran los que trabajaban con ellos, las familias a cuenta de los que vivían, pero vamos, los narcotraficantes no fueron personas que fuesen... Y además creaban un mal ambiente, porque tampoco creaban una economía sumergida, que allí puestos de trabajo porque todo el dinero se lo llevaba. No generaba. Eso sí, allí no generaba nada. ¿Se ha repuesto Arousa de este fenómeno? Yo creo que sí, A mí me da la impresión de que sí. De otra manera, el narcotráfico sigue existiendo, ¿eh? Ah, bueno, claro, efectivamente, porque la droga existirá siempre, entre otras cosas. Mientras haya demanda, va a haber oferta, y demanda la hay. Eso está clarísimo, pero el narcotráfico sí sigue existiendo, ¿eh? Allí sigue existiendo y siguen haciéndose investigaciones, aprehensiones. Ahora mismo acaban de coger ahí en órdenes, ya ve usted, casi 400 kilos y tal, y sigue habiendo. Y habrá, pues, a muy poco esperar, supongo que habrá operaciones que den resultados, porque las investigaciones se siguen. Bueno, pues queríamos recordar aquellos tiempos a raíz de estas operaciones que nos parecía que indicaban que había un cierto repunte en una actividad que en su momento fue muy evidente en Galicia y que parece que con la crisis económica algunas personas han tratado de recuperar. Nos quedamos en cualquier caso con ese mensaje, que va a ser muy complicado que se reproduzca un poco el operativo con aquella intensidad va a ser muy difícil. Esas operaciones creo que venían de Andorra, una cosa así. Sí, bueno, pero que acababan aquí en Galicia, que aquí había también efectivamente, gente, ¿no? pero la magnitud no es ni mucho menos la que hubo en aquellas épocas. Para que se llegue a aquello tiene que... Pues Enrique León, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, un auténtico placer, de verdad. Igualmente, aquellos años tan especiales de aquella Galicia. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y recuperamos enseguida el relato de la actualidad, con esas medidas contra la corrupción que aparentemente están tomando los partidos políticos, pero que en algunos casos están saliendo com si com sa. Enseguida volvemos.